Wendy Longa lleva cuántos años ya aquí con nosotros. 6 años, más o menos, unos 6 añitos, para los que no sabían. 6 añitos. Imagine la bendición tan grande, 6 años con nosotros. Y ella es la que trae la palabra para que podamos nosotros aprender de lo que Dios le ha puesto en su corazón. Bienvenida, Wendy. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. El estar aquí parado no es fácil. De verdad que venía preguntándole al Señor cómo preparaba este mensaje porque el pueblo de Dios conoce mucho. Dios ha venido hablando y preparando al pueblo desde tiempos atrás, precisamente para los momentos cruciales como estos. Dice la palabra de Dios que aunque tinieblas cubran la tierra, aunque oscuridad cubra las naciones, sobre nosotros amanecerá su luz y sobre nosotros será vista su gloria. Pero es importante que nosotros sigamos la instrucción de parte de Dios para podernos sostener en este tiempo, porque para el Señor es importante que haya un pueblo que le obedezca. Para el Señor es importante que haya un pueblo que tenga fe. Para el Señor es importante que usted esté atento para que en un momento dado usted simplemente pueda confiar plenamente en Él, aunque haya a su alrededor cosas bastante nefastas, cosas bastante atemorizantes y oscuras. Y hoy quiero hablarles, iniciamos un tiempo o un ciclo llamado la obediencia. Inició nuestra pastora Blanca hablando acerca de una obediencia que no titubea, y después habló Camilo Varo acerca de una obediencia inusual, una obediencia extraña, obedecer de forma extraña y de forma que no comprendemos al Señor. Y hoy les voy a hablar acerca de las dos caras de la obediencia temporal o parcial y la obediencia permanente. Y hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios. Ojalá todos tengan la Biblia para que podamos leer, para que podamos escuchar. Deuteronomio 30, versículo 10 al 14. Dice así: Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este es mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado fácil, no es demasiado difícil para ti, ni está demasiado lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque está muy cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquí esta palabra es muy clara porque dice que no está demasiado lejos. No está al otro lado del mar, sino que está muy cerca para que la cumplamos. Y quiero definir qué es obediencia, aunque ya han venido hablando acerca de qué es obediencia. Quiero definir qué es obediencia. Obediencia quiere decir estar sujeto a Dios, a una autoridad. Y quiero definir también qué es temporal o parcial. Temporal, como su nombre lo dice, es por un tiempo, y permanente quiere decir, como su nombre lo dice, constante, siempre permanente. Y quiero decirte que para obtener obediencia hay que doblegar lo que yo pienso. Para hacer obediencia significa poner a un lado lo que yo quiero, lo que yo deseo, para hacer lo que una autoridad me diga que debo hacer. Obediencia tiene que ver con hacer muchas veces lo que yo no quiero hacer. Hombre, si no fuera así no sería obediencia, ¿no? Y obediencia quiere decir
necesariamente tendría que hacer algo porque una autoridad mayor que yo me dice que lo haga y lo debo hacer. ¿Listo? Y quisiera hablarles que la obediencia es una condición del corazón. Y aquí es donde quisiera que nos revisáramos un poco, y es cómo está mi corazón. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo no obedezco? Yo he estado revisando mi interior y mi corazón y he llegado a unas conclusiones, y quiero que usted también lo vaya visualizando y vaya viendo por qué razón usted no obedece. Y una de las razones primero es porque muchas veces no reconozco la autoridad que Dios pone delante de mí. ¿Estamos de acuerdo? A veces no obedezco la autoridad porque creo que yo tengo más experiencia que la autoridad que Dios ha puesto. A veces no obedezco la autoridad porque quizás esa autoridad es mucho más joven que yo y yo tengo mucha más experiencia que esa autoridad. Pero resulta y acontece que para Dios es más importante la instrucción que la experiencia. Porque cuando yo tengo experiencia, muchas veces menosprecio al que no tiene la experiencia. Cuando tengo la experiencia, mi orgullo crece y me cuesta sujetarme. Pero para Dios es más importante tener o caminar por la instrucción, porque a través de la instrucción yo crezco. Aunque con esto no estoy diciendo que la experiencia no sea importante, la experiencia es importante siempre y cuando mi orgullo no crezca. Ahora, mirando mi corazón también podemos ver cuál es la razón o cuál es la otra razón por la cual no obedezco a una autoridad o a Dios mismo. ¿Sabe que a veces obedecemos selectivamente? A este obedezco porque sí, tiene más poder, como dijo el pastor. Y a este no, porque es que este quizás le falta carácter o no lo veo como de alto rango para obedecer a esta autoridad. Y es tan tenaz esto porque mira que los grandes hombres y mujeres en la Biblia fueron reconocidos por obedecer al Señor. Y si usted quiere ser grande en el reino de Dios, sencillo, obedezca. Mira que desde hace un tiempo atrás Dios ha venido hablándole al pueblo acerca de la fe, acerca de la obediencia, porque esto es algo que de verdad definitivamente en los últimos tiempos vamos a necesitar tanto, que solo a través de esto es que podamos ser guardados en medio de una situación difícil. Y yo quiero hablarles de un área que es el área en el que en estos momenticos más de uno está preocupado, y es el área en la que más fácilmente faltamos a Dios, y es en el área de nuestras finanzas. La palabra de Dios es clara cuando dice que apartemos para Él algo que todos ustedes conocen. Y del pueblo en general, de la iglesia en general, del 100% solamente el 10% le obedece a Dios en el área de las finanzas. Y el 90% no le obedece a Dios en el área de las finanzas. ¿Y qué está haciendo el Señor? Preparándonos a través de esto para que en un tiempo, cuando llegue la crisis económica, no tengamos miedo ni susto. Porque como Él ha venido por tiempos tratando de enseñarnos a desprendernos de algo que estamos completamente cogidos, es por eso que viene el temor y es por eso que viene el miedo. Y mire que la palabra de Dios habla claramente de una persona o un personaje que en el momento de su recepción más grande pudo confiar en Dios y pudo darle a Dios primero. La palabra de Dios habla de un profeta, yo sé que todo el mundo conoce este profeta y es el profeta Elías. Dios envió al profeta para que fuera donde una viuda en un momento bastante agobiante. Estaban pasando por una situación seria en ese tiempo. Y lo primero que este profeta hace es pedirle agua. Imagínense el agua en ese momento de sequía tan importante que era, y él llega a pedirle agua
a esta mujer. Y después le pide que le dé de comer. Pero cuando la mujer ve que él le pide de comer, le dice, mira, profeta, lo que pasa es que estamos por un momento difícil y la verdad no me alcanza para darle. ¿Y sabe qué hace el profeta? Pues deme a mí primero. Y uno puede decir, uy, este profeta, ¿qué le pasa? Pensó en sí mismo. ¿Y sabe que ese profeta representa a Dios? Y muchas veces Dios está diciendo, deme a mí primero. ¿Pero qué hacemos nosotros? Pagamos todo y a Dios lo dejamos de último. Y es por eso que nuestra fe no la hemos podido desarrollar. Porque si hacemos todo, pagamos todo, solucionamos todo, Dios no puede obrar. Y esta mujer en un tiempo difícil, en una recepción económica bastante brava, decidió darle a Dios primero. ¿Sabe que cuando leemos las escrituras entendemos que era Elías el que necesitaba de la viuda? Elías tenía a Dios. Elías fue sustentado por cuervos. Estaba por allá debajo un enebro y un ángel lo despertó para que comiera. Elías tenía a Dios. Era la viuda la que necesitaba de Elías en ese tiempo. Y eso es lo que no hemos podido entender, que es Dios el que nos quiere bendecir, es Dios el que quiere hacer algo por nosotros, pero hemos sido nosotros que a causa de nuestra desobediencia no hemos sido bendecidos. Y es por eso que cuando llegan estos momentos de crisis a nivel mundial, y que va a llegar, el pueblo de Dios no sabe qué hacer, porque no confió en Dios, porque no obedeció a Dios. Y ¿saben? Hay muchos ángeles, hasta el mismo Dios, cargados, repletos, con una maleta llena para usted, para darle, y están esos ángeles, Señor, ¿se lo llevo? Y Dios dice no. Si da parcial, le doy parcial. Si da completo, le doy completo. Y a veces cuando oímos eso decimos, no, Dios no es capaz. No fue capaz. Entonces, ¿por qué le dijo a Moisés, no, quédese aquí y mire nomás? No vas a entrar. ¿Por qué? Porque desobedeció. Y a veces vemos la obediencia como algo sin importancia. Vemos la obediencia como algo que no tiene tanto valor. Y para Dios es tan importante la obediencia porque ni siquiera Él, que siendo Dios, infringe este código de ley. Entonces, familia, de verdad que la palabra de Dios en Juan 14, 15, todo el mundo conoce esta palabra, pero quiero resaltarla. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando yo amo a Dios de verdad, sacrificar mi dinero no duele. ¿Sí o no? Y también hay una historia muy conocida en Génesis cuando habla de los 2 hermanos de Caín y Abel. A veces somos como Caín, perdón compararnos así, pero yo lo meditaba y lo pensaba. ¿Sabe por qué? Porque Caín llevó lo que quiso y como él quiso. Mire, Caín y Abel eran hombres ya adultos que tenían un trabajo, eran empresarios, eran hombres de negocio. Uno labraba la tierra, otro trabajaba con los animales, o sea que no eran niños. Y no era la primera vez que hacían una ofrenda. Porque cuando usted lee las escrituras en Hebreos 11, el 4, cuando habla acerca de Abel, dice lo siguiente.
Yo quiero que lo busquemos, Hebreos 11. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Mire que no dice ofrendas, sino ofrendas. O sea que no era la primera vez que ellos ofrecían una ofrenda a Dios, porque la palabra claramente lo dice, ofrendas. O sea que ellos sabían lo que hacían. Y a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos enojamos. Porque ¿por qué Dios le dijo a Caín, ¿por qué te ensañas? ¿Por qué te enojas? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dice la palabra en Proverbios 19:3, que la necedad del hombre le hace perder su camino y luego el hombre le echa la culpa a Dios. Es tenaz eso. Entonces vamos a seguir porque, mire familia, lo que yo quiero con esto de verdad no es que sienta que le estoy tirando de pronto una sátira o lo estoy juzgando, no. Sino que esto es con la motivación de que realmente hagamos las cosas para el Señor. Porque muchas veces venimos a la casa de Dios y oímos tanto, pero realmente muy poco hacemos. Y lo que Dios está haciendo en este tiempo de verdad es instruir, preparar al pueblo para que confíe plenamente en Él, para que pueda ser guiado conforme a lo que Él quiere. Vamos a mirar también qué pasa en mi vida o qué pasa conmigo cuando desobedezco y no me arrepiento. Número 1, el corazón se endurece por falta de reconocimiento. Soy quebrantado. Llega el orgullo cuando no me arrepiento. Llega la rebelión. Y cuando no obedezco, formo mi propio rey. Y cuando no obedezco, escuche bien esto, llega la apostasía. El patrón bíblico para la apostasía es rebelarse en contra de la autoridad de Dios y de la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Y vamos a definir qué es apostasía. La apostasía es el rechazo al Evangelio, rechazo a Cristo, rechazo a la palabra, porque no me parece, porque no me gusta, porque no me convence, entonces mejor me voy y formo mi propia doctrina. Eso es apostasía y es rebelión. Y conforme a esta palabra quiero hablarles de un personaje que todo el mundo conoce y es acerca de Saúl. Todo el mundo sabe que Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl obedeció temporalmente. Saúl obedeció selectivamente, unas cosas la hizo sí, otras cosas la hizo no, y cuando no le pareció que lo corrigieron, ¿se acuerda que a él lo corrigieron? Él simplemente lo que hizo fue excusarse y echarle la culpa al pueblo, echarle la culpa al profeta, y nunca se arrepintió de eso. Fuera de eso, él obedeció conscientemente a Dios. Y comparando a David con Saúl, cuando Saúl pecó, dice la palabra que el Espíritu de Dios se levantó, o sea, se quitó de sobre Saúl. Y cuando David pecó y fue el profeta y le habló, él se arrepintió. Y cuando se arrepintió fue tan fuerte su arrepentimiento que en el Salmo 51 dice: Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y a veces no entendemos la gravedad de eso. El Espíritu de Dios se fue de Saúl.
Y David, cuando vio todo esto, lo único que hizo fue decir: Señor, compungido, no quites de mí tu santa presencia. Es tan importante la presencia de Dios. Es tan importante la presencia del Santo Espíritu que él lo que hizo fue rogarle a Dios para que no quitara de su vida su Santo Espíritu. Y quiero hablarles, mi familia, acerca de las excusas. Nosotros nos excusamos mucho como pueblo de Dios. Y a veces decimos: sí, somos como el pueblo de Israel, o sí, somos carne. Sí, realmente sí, pero yo creo que lo podemos lograr. Yo creo que en Dios podemos permanecer en la obediencia. Y la Biblia habla y registra de un hombre o de algunos hombres que en medio de un mundo oscuro y diabólico pudieron permanecer. En medio de un pueblo que se alejó del Señor, que se dedicó a sacrificar ídolos, que se dedicó a alejarse de la presencia de Dios, hubo un hombre que permaneció, y quiero hablarles de Samuel. Samuel fue un profeta, fue un sacerdote y fue un juez, el más efectivo del pueblo de Israel. Es mencionado en el Salón de la Fe, y todo lo que él hablaba o todo lo que él decía, el Señor lo respaldaba. Fue un hombre que, a pesar de no tener un ejemplo de su autoridad, porque su autoridad era permisiva con sus hijos, no tuvo un buen ejemplo con sus hijos, fue un hombre que en medio de eso pudo permanecer y obedecer a Dios y ser constante. Fue un hombre que realmente no se torció. Y si vemos a Daniel fue también un hombre que estuvo en medio de una situación bastante fuerte, obedeciendo a un rey, a una autoridad que hacía estragos con el pueblo, hacía cosas que no agradaban. Y fue un hombre que pudo servirle a esa autoridad, en medio de eso pudo permanecer. Y mire que en esa época no tenían a Jesús como lo tenemos nosotros, y estos hombres pudieron estar firmes. Y yo decía: Señor, ¿por qué ellos pudieron permanecer? ¿Qué tuvieron ellos en esa época que pudieron ser constantes y estar firmes, obedeciendo plenamente a tu voz y no moverse? Porque si usted puede ver el registro de la vida de estos hombres, fueron hombres que verdaderamente hicieron las cosas como Dios se las mandó y les dijo. ¿Qué era lo que tenían ellos que de pronto no tenemos nosotros, que lo pudo hacer? Y yo quiero hablarles de algunas cosas que creo yo que hicieron que estos hombres de Dios pudieran permanecer. Número 1, tenían un enfoque. El problema de nosotros es que nosotros miramos para todos los lados y no nos enfocamos en el único que nos puede ayudar a sostenernos, y es Dios. Número 2, estos hombres eran fieles a su autoridad, a pesar de, y fieles a Dios. Mire, David decía: que no se me ocurra levantar la mano contra el ungido del Señor. Y el ungido del Señor lo quería matar. Si su autoridad lo persigue para matarlo, ¿usted qué hace? En calidad de nosotros respondemos. ¿Sí o no?
Si a mí me hacen, yo le hago. ¿Cómo así? ¿Por qué me tengo que dejar? ¿No? Así respondemos nosotros. ¿Y sabe por qué respondemos así? Porque hay un don, un fruto del Espíritu Santo que Él quiere desarrollar en nosotros, pero nosotros no dejamos. Y es el dominio propio. ¿Sí o no? ¿Cuántos están trabajando el dominio propio? La iglesia, Dios mío, completa. Qué rico, y esta gente está avanzada. Número 2, número 3, estos hombres mantenían ocupados. Usted y yo debemos mantener ocupados, leyendo la palabra de Dios, sirviendo al prójimo, sirviendo a la iglesia. Mire, David el día que no salió estaba desocupado y ese fue el motivo para que el diablo le abriera los ojos y mirara lo que no tenía que mirar. Y nosotros mantenemos más ocupados en otras cosas que en lo que verdaderamente Dios quiere que nos ocupemos. Familia, este mensaje es corto, ¿no? Y número 5, eran hombres que no criticaron a su autoridad. Y yo creo que si es por eso nos rajamos de baja. Mire el ejemplo de estos hombres que les permitió ser constante, obediente, permaneciendo en Dios. Familia, no hay excusa. Es que somos, a veces nos pegamos, es que somos perfeccionados hasta Jesús, sí. Pero Él sabe por qué nos perfecciona, porque pasamos de un nivel y vamos a otra área y la va acomodando y pasamos a un nivel hasta que lleguemos allá. Pero eso no implica que yo aquí no haga lo que tenga que hacer. Familia, basta de excusas. Podemos. Si estos hombres están aquí escritos y dan ese ejemplo, es porque podemos. Más adelante les voy a, creo que la clave, pues, para que caminemos en pos de eso. ¿Listo? Y según Juan 14, 15, cuando les estaba hablando de que si me amáis, guardad mis mandamientos. Realmente cuando amo a Dios, es mucho más fácil obedecer a mi autoridad. Porque una demostración más grande que yo tengo por Dios y por mi autoridad es la obediencia. Cuando yo amo, realmente, de verdad yo demuestro con hechos mi obediencia hacia mi autoridad. Cuando yo amo a Dios realmente, sacrificar algo es un placer, aunque aquí hay algo así como que sí, como que no. Porque cuando Dios nos pide que sacrifiquemos algo es difícil, pero cuando decidimos nosotros sacrificar algo para Dios es mucho más fácil. Duele menos, ¿sabe por qué? Porque somos nosotros los que estamos cediendo, pero cuando Dios nos pide algo, para nosotros es más difícil soltarlo, entonces duele más. ¿Sí o no? Listo. Y como les dije ahorita, cuando amo a Dios, sacrificar mi dinero no duele. Por eso me vuelvo mucho más sembradora. Por eso doy mucho más. Si yo veo una necesidad, ahí mismo corro. Pero pues cuando no es así, eso mantengo pendiente de quién no me pagó, quién me pagó, y mantengo con el registro pues en lista. No dejo pasar ni un día porque no. Y cuando amo verdaderamente, no titubeo al hacer algo por Dios. Señor, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que lo hago? No lo hago. No. Cuando realmente amo,
hago las cosas de verdad, con todo el amor que el Señor quiere. No voy a titubear, aunque sea el sacrificio más grande de mi vida. Hay sacrificios que son bastante fuertes, pero si lo hago por amor, no voy a titubear, aunque sea lo más grande de mi vida. Y voy a hablarles aquí de 4 claves, creo yo que son las claves que nos ayudan a nosotros para permanecer y obedecer. Y mire, cuando estaba preparando este mensaje, yo decía, Dios mío, yo que le hablo a la iglesia sabiendo que la iglesia todo esto lo conoce. Pero ¿por qué Dios siempre viene hablando acerca del amor, acerca del perdón, acerca de la obediencia, acerca de la unidad? Porque nosotros no estamos aprendiendo. Entonces, si no estamos aprendiendo, tiene Dios que venir a recalcar y recalcar y recalcar y recalcar, y aún así que el Señor nos ayude hasta donde más pueda. Mire, cuando yo amo, yo perdono y lo hago porque quiero. Y cuando yo obedezco también, como es una condición del corazón, yo lo hago porque quiero. Pero es tan tenaz hacerlo forzosamente. Y sabe que cuando miramos las dos caras de la obediencia, manejamos a veces una obediencia interna y otra externa, ¿no? Que por dentro nos dicen, vea, hágame el favor y vaya, haga la Santa Cena. Y uno por dentro, sí manda, ¿no? Y por fuera, sí señora, claro, con mucho gusto. Así somos. Pero resulta y acontece que Dios ve nuestro corazón. ¿Sabe que cuando Dios llamó a David y le dijo que era un hombre conforme a su corazón, no era porque tenía un corazón perfecto, no. David falló mucho. Era porque el corazón de David siempre quería agradar a Dios. Y es allí donde nosotros debemos mirar ese espejo y decir, bueno, listo, no soy perfecta, la embarro, pero si quiero obedecer a Dios, yo lo hago por amor a Él. ¿Sí o no? Bueno, ya voy a acabar porque es que yo les dije que era corto. Bueno, una de las claves, nos las enseña Jesús de verdad, una de las claves que nos lleva a nosotros a obedecer, la vemos en Filipenses 2:8. Yo quiero que vayamos a Filipenses 2:8 y la leamos. Okay. ¿Ya lo tienen? Pero no mirando en la pantalla, en la Biblia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es una de las claves para obedecer, familia, humillarnos a sí mismos. El problema es que no nos humillamos porque cuando nos humillamos decimos, es que el que está allá y que me le estoy humillando se crece. Entonces, como a veces hay tanto orgullo, entonces no me humillo. ¿Sí o no? Y mire que Jesús fue capaz de hacer esto, humillarse, humillarse, humillarse. A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cuando yo me humillo, verdaderamente no miro a los demás, sino que miro a Jesús. Y otra de las cosas, otra de las claves que nos serviría mucho para ser obedientes, que lo hablamos ahorita y lo recalcamos, es el amor. Jesús hizo la demostración más grande de amor por usted y por mí.
y Jesús obedeció a su autoridad más grande, que fue Dios. Jesús obedeció, familia, por amor a usted y por amor a mí. Y una de las cosas que hizo Jesús más grande, más grande, más grande, que creo que aquí también nos rajamos todas, está en Mateo. Mateo 26, del 36 al 39. Jesús sometió su voluntad al Padre. Y Jesús en ese huerto decía: que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. ¿Y sabe que eso es lo que necesitamos nosotros para poder obedecer? Someternos a Dios, someter nuestra propia voluntad personal. Cuando yo someto mi voluntad personal, lo que yo piense, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo opino, no importa. Opina lo que Él diga. Y cuando yo someta mi voluntad a Dios, de verdad, puedo someterme a cualquiera de ustedes, hasta a Yesí, que es el que cuida los carros. A veces Yesí está diciendo, córralo para acá, y llega uno y hace otra cosa. ¿O no? Cuando yo someto mi voluntad a Dios, muero a mí mismo. ¿Usted cree que si Jesús no hubiera sometido su voluntad a Dios, Él hubiera muerto por usted? ¿No es que Él quería hacer otra cosa? Él lo dijo, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Dios. Someternos es lo más duro, lo más duro. Y las que nos queremos casar, más duro. Ay, Señor, ayúdanos. Pero yo he tenido una buena escuela, yo soy sujeta. Y después, ay, Señor, ay. La verdad, someterse es difícil, pero si vamos a la presencia de Dios y somos sinceros y le decimos, Señor, es que yo quiero hacer esto, pero pues que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y por último, ya va a terminar, es la fe. Mire, Jesús creyó en el plan perfecto que el Padre tenía para usted y para mí. Ellos se reunieron y hablaron y llegaron a un acuerdo de tener fe en que lo que iba a hacer iba a tener un buen resultado, en que lo que Jesús iba a hacer iba a llevar para la salvación de una nación. Y ellos se unieron de tal forma e hicieron un acuerdo que si no fuera sido por esa fe de Jesús, muchos no hubiéramos estado aquí. Jesús creyó en el plan de Dios por la humanidad, para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Recuerde, humíllese a sí mismo. Esto va para mí también, ¿no? Humíllese a usted mismo. Tenga fe. Van a llegar unos tiempos tan tenaces que solo la fe y la obediencia nos van a salvar. ¿Sabe por qué? Porque Dios quizás le diga a usted, vaya, compre allá, pero usted no lleve dinero, pero usted va a traer un mercado. ¿Usted lo cree? Primero, eso es obediencia. Yo voy porque Él me dijo. Y segundo, yo creo que voy a traerme mi mercado. Familia, estamos siendo preparados porque vienen momentos cruciales. Aprenda a soltar, aprenda a liberarse, aprenda. ¿Por qué yo digo no puedo? Si la palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué digo no puedo si Él me está dando una respuesta de que con Él lo puedo? ¿Por qué tengo que decir no tengo?
Si Él dice que Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué tengo que decir que soy enfermo? Si Él dice que por su llaga yo soy sanada, yo soy curada. O sea, con Él lo tenemos todo. El problema es que tenemos que desafiarnos a creerlo, desafiarnos a hacerlo. Mire, yo no sé, pero yo a veces no me conformo con ciertas cosas. Y yo le digo, Señor, yo llevo tanto tiempo buscándote. No, yo necesito ver su manifestación. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero necesito ver algo. O sea, yo necesito desafiarme a hacer algo. Y en diciembre hice algo, así digan lo que digan, así me digan religiosa, no me importa. Yo plasmé en un afiche, quiero un aumento en mi ingreso salarial. Y yo oré, coloqué palabra y todo. Y pasaron 6 meses y nada. No. Yo mismo fui y le dije, Señor, usted no es papá mío, pues. Usted no dice que va a suplir todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted no me dice que yo soy su hija. Yo quiero creer, hagamos algo. O sea, yo no me puedo conformar con solamente oír. Yo tengo que hacer, yo tengo que, Dios mío, desafiar a Dios para que Dios haga algo en mí. Y recibí una palabra profética, hay testigos, y me la dieron el sábado. Y el lunes Dios respondió y dije, wow. O sea, yo no me puedo quedar solo en el ay, ay, ay. Yo soy cristiana, pero los cristianos hemos perdido fuerza porque no le hemos creído a Dios. No dice pues la Biblia que conquistaremos reinos ¿y qué pasa con el pueblo de Dios? El pueblo está así porque sencillamente no le obedece a Dios. A veces leemos esto y pasamos por alto, uy, no, eso no. Yo lo hago como quiera y cuando yo quiera no. No es hacerlo cuando usted quiere como quiera. Aquí le dice cómo hacerlo. Señor, es que yo siento. No, no es como sienta. Dios le está diciendo cómo hay que hacerlo. Necesitamos de verdad desafiarnos. Esta palabra me ha tocado mucho porque no. Señor, yo tanto tiempo obedeciendo. Y yo hablaba también porque yo decía, uy, Señor, tanto tiempo aquí, de una u otra forma viviendo con la pastora Blanca, que me dicen al bombril a veces. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? Yo ya me quiero ir. No es porque no la quiera, yo la quiero, la amo. Pero ¿sabe qué me dijo Dios? Que el estar allí era para recibir mucho más. Y yo, bueno, me quedo aquí, así hablen los demás lo que quieran hablar, pero obedezco a Dios. De eso se trata. La obediencia abre la puerta al cuidado de Dios y a nuestra vida. La obediencia trae milagros. La viuda cuando obedeció inmediatamente recibió su milagro por mucho tiempo, hasta que la sequía y todo eso cambió. Y la obediencia, familia, es algo que se desarrolla. No es que de un momento a otro ya, pero si de verdad nos sometemos, como dice la palabra, bajo la poderosa mano de Dios, vamos a desarrollar esto y vamos a seguir y caminar como debe ser delante de Dios. Y yo quiero que conforme a esta palabra de verdad oremos, y le pido que por favor se coloque sobre sus pies y si hay que reconocer que hemos fallado delante de Dios, reconozcamos. Reconozcamos que de verdad hemos sido obedientes a su palabra. ¿Cuántas cosas no nos ha hablado Dios acerca de un llamado, de una misión?
y simplemente hemos dejado a un lado eso. Simplemente hemos hecho caso omiso. La palabra de Dios nos dice que vamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. ¿Cuántos obedecemos esta palabra? ¿Cierto que somos pocos? La miel es mucha, hay mucha gente afuera y a veces desde acá decimos, ay, qué pesar. ¿Y por qué no vamos nosotros y hablamos? Dios está necesitando de nosotros. Nosotros aquí somos las manos de Dios, somos la boca de Dios para aquel que no le conoce.